Bueno, pues para adentro, venga. Let's go. Al final sexto. Sí, ¿no? No lo Eh, veo. Bueno, tampoco es que me cambie la vida. Aquí metido Palmo 57, venga. Yo gano 13 en sexta posición. A ver, tienes detrás a Daniel Arroyos, que ya peleaste con él antes. Eh, ¿Era el que iba con el libre de Lotus? ¿Puede ser? Era el que iba con... que luego se acabó peleando con Melvin, con Malvin. Ah, vale. Vale, ya le recuerdo. Mm, 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 A ver, a ver cómo salimos de aquí. Sí, efectivamente. Por lo menos la posibilidad de puntelino de Malvin no existe. Creo que está en pole. Pero tienes por detrás Pero bueno, 8 más que te pueden hacer un punterino. sí, sí. Que no esté Malvin por detrás no quiere No es, decir no es garantía de nada. que sea imposible recibir uno. No es garantía de nada, tío. A ver. La única garantía es que Malvin no me va a dar por detrás. Bueno, Que a lo mejor me da por delante. También puede ser. que sería la hostia. Sería la hostia. Bueno, pues nada, venga, vamos al lío. Tengo delante al coche 6. Vamos allá, Watkins Glen LMP2. La LMP Fixed estamos corriendo, ¿eh? Feliz 2023 a todo el mundo. Bueno, y el Pescar que así eso para otro día no alcanzan. Esto no es una INSA, no hay que dejar tanto espacio, señores. Que se lo digan a Malvin. Sí que es el que manda, claro. El Malvin estaba por la primera curva y el STK ya en la segunda. Todo bien. Pero bueno, ya ha alcanzado de nuevo. Y vacunas papasatas tocando hierba Yo también contra el acabo de tocar ahora un camino. poco. Maravilloso. Da muy buenas sensaciones ver a alguien a tu alrededor pisar la hierba. Ya, Bueno, antes de salir, incluso. aunque bueno, mejor que solo toque hierba manteniendo el control y tal, que se me control un poco. Sí, ya te digo. Que los he visto. Y los que verás en el futuro. No, sí, desde luego. Bonita skin del hombre de al lado mía. La skin del Mazda. O parece Yo la el que skin del tengo al Mazda. lado tiene una libre de vaca. Yo sigo con mi skin del DPI de Cadillac. No era con Nika Minolta. Perdón, el Konica Minolta, sí. Porque que yo recuerde, el equipo de Konica Minolta llevaba cura. Llevaba cura, efectivamente, no era Cadillac. Sí, a lo mejor un año sí que llevó Cadillac. Yo creo Puede ser. que, en algún momento creo que llevó Cadillac, ¿eh? Puede ser. Pero Pero bueno, en bueno, este caso unos sí años es la de Acura, sí. un bonito coche en ambos casos. Sí, 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 sin duda. Me gustaba más el Cadillac, ¿eh? Por alguna razón en particular, no sé. Pero me gustaba más el Cadillac. De línea, quiero Bueno, decir. esto va a comenzar ya. Sí. Vamos a Así ver que qué sucede en vamos la salida. Todos atentos. atentos a Malvin.
Atentos al desastre. Lo mismo Atentos se al lleva desastre. por delante al safety car. Atentos al desastre. Se viene. Se va el safety. Todavía no ha lanzado. Ahora sí. Joder. Qué jugada al despiste hicieron ahí, eh. En el último momento he ganado una posición. Yo creo que un par de ellas o tres. Llevo dos delante que no me inspiran ninguna confianza. Me iba intentando un exterior. Bueno, una salida bastante calmada, hay que decirlo, ¿eh? No ha pasado gran cosa. Bueno, pues venga, ahora a partir de ahora tirar. Primera vuelta ya. Yo conseguí ganar la posición al que tenía delante, así que voy quinto. Y hay uno que va a boxes. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué me cierras? ¿Qué paquete, chaval? ¿Qué paquete este fulano? ¡Qué peligro de tío! Me lo tengo que sacar de encima en cuanto pueda. A ver si consigo perderme al delante. Vale, no voy a defenderle. ¿Qué pasa? Es más rápido que yo. ¿No? Entonces, ¿para qué te dejo? Coño, si no me vas a pasar, no te metas.
¿Daniel está ciego o qué? O sea, en plena recta me ha dado. Todo bien. Y encima ha sido por 4. No lo he pillado delante, ¿eh? A ver si puedo sacar al de atrás a más de un segundo. Voy a quitarle el rebufo.
Madre mía. Vale, 1,1 por detrás. Joder, da la sensación de que el del coche de adelante pierde velocidad en la recta, tío. Y yo no le vi tener ningún toque, ¿eh? ¿Tiene alguien delante de él? No, Puede ser el rebufo. no estoy a rebufo. O no estaba. Bueno, no estoy a rebufo, estoy a 1,5. Ah, bueno. Vale. Yo creo que hace mal el cambio en la subida. Lo hace mal, tío. ¡Ay, Dios mío! Vaya puto que yo... Lo vi, lo vi. Lo acabo de padecer. ¿Tú estás bien? Sí. De momento sí. Vale. 2 tirados ahí, ¿eh? No, 3. 3. No, El accidente original eran 2, que eran el segundo y el tercero. Y luego se han cargado al que iba pegado detrás de mí. joder, de puta madre. Con el Rejoin, que casi me da. Me viene como Dios eso, ¿eh? Bueno, a mí también porque me han quitado de detrás al que podía pelear. Muro. Hostia, acaba de tocar muro delante. Pues eso le tiene que haber dañado el coche, ¿eh? Le tiene que haber dañado el coche seguro. Y aparte de quitarme al que venía pegado justo detrás de mí, me han dado 2 posiciones. O sea, Correcto. Sí, sí, lleva el coche dañado el de delante. guay. Después hay que ver el accidente ese. Madre mía. Y bueno, yo con esto subo 41. Ni tan mal. Sí, pierde velocidad, no cabe duda.
No pierde lo suficiente, cabrón, ¿eh? Lo sigues teniendo ahí el rufo. 0,4. Es lo que le está salvando, porque en la recta pierde bastante velocidad, pero yo no soy capaz de dejarlo atrás. Bueno, si pierde velocidad en la cresta, aun teniendo tu rebufo, no debería ser capaz de romperte. Sí, ahora cometí yo un error. Y me pasó, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero ahora estás tú detrás de él y no te debería ser muy complicado. Veremos. No. No, pierde muchísimo. ¡Adiós! No me lo puedo creer, tío. Acabo de reventar el coche. Hostia.